Es un gusto saludarles a todos y a todas y quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Universidad Bolivariana de Venezuela por medio de su Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica para participar en esta conferencia en la tercera Convención de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, Educación, Investigación como Bienes Públicos en Escenarios Inéditos. Agradezco, insisto, la posibilidad de compartir hoy estos minutos con ustedes. Voy a dedicar el tema de esta conferencia a cuidados, educación y género, desafíos y oportunidades en el contexto latinoamericano y caribeño. Para eso, permítanme comenzar mencionando, bueno, lo que ha ocurrido en este año y medio que llevamos de pandemia y de crisis profunda desde el punto de vista sanitario, económico, social, político también en nuestra región latinoamericana y caribeña, que ha puesto en evidencia la necesidad de empezar a pensar en nuevas formas de organización social a nivel general, nuevos pactos sociales, dicen algunos, nuevos contratos sociales, decimos en otros casos, donde evidentemente la dimensión que hoy los convoca y que hoy las convoca que es la dimensión educativa, es absolutamente central, va a cumplir un papel central en esa discusión sobre las nuevas formas de organización social. ¿Por qué? Porque si queremos efectivamente una sociedad que privilegie a la vida, a la educación, al cuidado, debe, por tanto, valorizarse a las personas que educan, a las personas que cuidan y colocar en el centro de la discusión la interdependencia, la reciprocidad, la complementariedad y la solidaridad entre todos y todas. Evidentemente, una de las respuestas posibles y efectiva a la salida de esta crisis que estamos atravesando y la crisis en particular en el ámbito también de la reproducción de la vida, viene por el lado de las instituciones de carácter universal, de carácter público, por los espacios de lo común, por los espacios de lo solidario y por los espacios de lo colectivo. Y esta es una de las ideas centrales que quiero compartir con ustedes hoy, porque es la idea que permite articular esas tres palabras que utilizaba como título de esta conferencia, es decir, cuidados, educación y género. Como mencioné, la crisis sanitaria del coronavirus, como la llamamos ahora, ha puesto en evidencia las consecuencias que tiene para la vida en común la mercantilización de lo público y la preeminencia del mercado como eje regulador de las relaciones entre las personas, de las relaciones humanas. Esta pandemia está teniendo efectos sin precedentes a nivel de lo que es nuestra vida cotidiana para todos, para todas, en América Latina y en el Caribe, en el mundo también, pero en especial en nuestra región, con repercusiones particularmente graves en los hogares que tienen menores ingresos o menores recursos, que van, por supuesto, desde la pérdida del empleo, de los ingresos, el tema de la deserción o la desvinculación de los centros educativos y la falta de información, incluso en muchos casos, sobre la propia enfermedad. Esta pandemia, como mencionábamos, puso en evidencia algo que desde el feminismo venimos considerando como central hace mucho tiempo para repensar un proyecto de sociedad que tenga a la vida en el centro. Y ese elemento es que justamente todos y todas somos interdependientes. Quienes no lo veían con claridad antes de la situación de la pandemia, creo que ahora les ha quedado más que clara esa idea de la interdependencia, y no solamente la interdependencia, sino que la búsqueda de soluciones, de alternativas, de proyectos de salida de esta situación es necesariamente colectiva. Nadie puede salir de esta situación por sí solo, por sí sola, ni a nivel individual o a nivel microsocial, ni a nivel macrosocial. Además, recordemos cuáles han sido las medidas institucionales que se han tomado
en la mayoría de los países para responder a la situación de pandemia. Medidas como el aislamiento físico, el quédate en casa, las cuarentenas, que ponen en evidencia justamente uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, que es el eslabón de los cuidados. ¿Por qué? Porque las personas, como sabemos, necesitamos de bienes, de servicios, pero también de cuidados para sobrevivir. Y los cuidados son relacionales y son interdependientes casi que por definición, como veremos en un rato. Pero recordemos ahora o tengamos en mente ahora algo que seguro todos y todas hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, y es la idea de que todos hemos precisado o precisaremos de cuidados en algún momento de nuestra vida. Y en ese sentido, la noción de interdependencia, perdón. Todos hemos necesitado o necesitaremos cuidado, y a su vez todos hemos cuidado o cuidaremos de alguien en las distintas etapas de nuestro ciclo vital. Con esta idea entonces de la interdependencia y de la solidaridad también, quisiera introducir otra noción, que es la de la pedagogía de los cuidados, que refiere específicamente a un desafío en el campo de los cuidados y en el campo de la educación, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la pedagogía de los cuidados? Bueno, justamente de un modelo coeducativo que cuestiona el modelo de desarrollo dominante, planteando alternativas que priorizan el reconocer las acciones de los cuidados, es decir, todas aquellas acciones orientadas al mantenimiento de la vida que generalmente hacemos las mujeres en nuestras sociedades, o que ha sido así en la mayoría de los periodos históricos. Prioriza entonces reconocer estas acciones de los cuidados, pero prioriza también analizar la organización social de los cuidados para entender cómo es una sociedad, cómo funciona, quién realiza las tareas necesarias para que esa sociedad funcione como la conocemos, cómo las hace, en qué circunstancias. De eso estamos hablando cuando hablamos de organización social de los cuidados. Prioriza entonces reconocer las acciones de los cuidados, analizar la organización social de los cuidados, denunciar la crisis de los cuidados que viven actualmente nuestras sociedades, que se deriva, por decirlo muy rápidamente, del desajuste o el desequilibrio entre las necesidades que tenemos las personas y la falta de tiempo, espacio y reconocimiento de los cuidados. Entonces, hablamos de reconocer las acciones de los cuidados, analizar la organización social de los mismos, denunciar la crisis de los cuidados, pero también en el marco de la pedagogía de los cuidados hablamos de reconocer las deudas de cuidados que podemos tener, que están marcadas por esa relación entre el tiempo, el afecto y la energía que las personas colocamos para atender nuestras necesidades, y que muchas veces cuando hacemos un análisis comparativo entre varones y mujeres, encontramos que esa relación entre tiempo, afecto y energía no es equitativa, donde generalmente, hay un balance negativo en el caso de los varones, ya que digamos, reciben mucho más cuidado del que brindan, y una relación inversa en el caso de las mujeres, que son más prestadoras o brindadoras de cuidado que receptoras del mismo, y que esta condición además se convierte en un obstáculo para su desarrollo personal y para su desarrollo ciudadano, ¿verdad? Como en su condición de ciudadanía. Aquí quiero destacar especialmente la mirada feminista que ha trabajado en torno a estos temas, mirada feminista que por supuesto viene de distintas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, obviamente de la sociología, de la economía, de los estudios culturales, de los enfoques basados en derechos y tantas otras. Esta pedagogía entonces de los cuidados básicamente se articula en torno a la idea de poner la vida en el centro. La vida en el centro en todos los ámbitos, y en todos los ámbitos de la educación, entendiendo que el ser humano, las personas, somos interdependientes por naturaleza.
Mediante este paradigma, entonces, de la pedagogía del cuidado, se da así una centralidad a determinados valores y capacidades como, una vez más, el cuidado, la solidaridad, la empatía, la autoestima, la autonomía, las relaciones afectivas, lo comunitario, la participación y un largo etcétera que no vamos a desarrollar aquí. Es en definitiva colocar en el centro la discusión de la transformación de la realidad actual que nos hace buscar un modelo pedagógico que se convierta en una alternativa a esta mirada tan extendida y tan dominante en los sistemas educativos vigentes en la mayoría de nuestros países. Sistemas que suelen estar orientados por la capacitación de las personas destinadas a incorporarse en el mercado de trabajo y aumentar su productividad, ¿verdad? Se trata entonces de construir un modelo pedagógico alternativo que coloque, como el nombre lo dice, pedagogía del cuidado, el cuidado en el centro, apostando por una educación que coloque el cuidado de las personas como uno de los elementos centrales y desplace el lugar que ocupan los mercados hoy en esta conformación de los sistemas educativos. Todo esto entonces naturalmente nos lleva a hablar o a plantear la temática de la centralidad de los cuidados en nuestros modelos de vida, en nuestros modelos de convivencia hoy en día. Antes de analizar esa centralidad, recordemos brevemente que los debates académicos sobre la cuestión del cuidado se remontan, si miramos fuera de nuestra región, si miramos los países anglosajones, por ejemplo, a los años 70, muy impulsados por las corrientes feministas de las ciencias sociales, como dije antes. Si miramos América Latina y el Caribe, estos debates están un poco más cerca en el tiempo, se ubican en el entorno del comienzo de este siglo, quizás un poquitito antes, y donde se trabaja con un concepto de cuidados con la idea de representar el trabajo de reproducción, englobando también la parte afectiva y relacional de las actividades que corresponden a la reproducción de la vida. Este concepto de cuidados nace para mostrar la transversalidad de las prácticas y de las representaciones definidas como femeninas y mostrar que la parte material y la parte inmaterial, la parte pública y la parte privada, física y emocional, van de la mano y están necesariamente relacionadas entre sí, necesariamente implicadas entre sí. Justamente el pensamiento feminista nos ha mostrado que estas tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son un trabajo absolutamente imprescindible para la reproducción social y para el bienestar cotidiano de las personas y para el bienestar social, o sea, el bienestar de las sociedades. También creo que es importante mencionar, sin pretender hoy dar una definición exhaustiva, digamos, del cuidado, que el concepto de cuidados básicamente podríamos definirlo, o por lo menos yo lo defino, como la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Y es así que el cuidado engloba por lo menos tres grandes dimensiones. En primer lugar, una dimensión material que implica un trabajo. Todos y todas sabemos cuando cuidamos a alguien las actividades que hay que realizar, el trabajo de cuidados que esto implica. Dimensión material entonces. Pero en segundo lugar tiene una dimensión también económica. Cuidar a alguien implica un costo económico que también tenemos que tener en cuenta. Y en tercer lugar, hay una dimensión más de índole afectiva, sentimental, que se relaciona con esa dimensión psicológica de cuidar a alguien y lo que esto implica desde el punto de vista afectivo. Además, decir que la especificidad y la particularidad del trabajo de cuidados es que justamente está basado en lo relacional, sea que lo hagamos dentro de nuestros hogares, puertas adentro, o sea que esta actividad se realice
puertas afuera de los hogares. Siempre se establece una relación entre quien cuida y quien es cuidado, que es además una relación de mucha proximidad. Además, también debemos decir que esta es una tarea que en nuestras sociedades puede ser de carácter remunerado o no remunerado y, como dije antes, realizada dentro o fuera de los hogares. Todas estas características son las que en definitiva van a estar determinando cuál es la organización social de los cuidados que tenemos en cada uno de nuestros países, de nuestras comunidades o de la unidad que estemos analizando en cada caso. Si tuviéramos que decir hoy cuál es el modelo que predomina en nuestra región, diríamos que es un modelo básicamente basado por un trabajo que se realiza puertas adentro de los hogares, en el ámbito de las familias y principalmente, cuando decimos de las familias, de las mujeres de las familias. Es una tarea, por lo tanto, realizada principalmente por mujeres de manera no remunerada y puertas adentro. Y cuando se realiza puertas afuera y de manera remunerada, también predomina de manera absolutamente general la realización de estas actividades por parte de las mujeres. Si miramos un poquito desde el punto de vista histórico la trayectoria de este tipo de estudios, bueno, una forma de abordarlo ha sido siempre ignorar justamente la centralidad de los cuidados, asumiendo que, por ejemplo, la incorporación de las mujeres al trabajo productivo aproximadamente en la década del 50 del siglo pasado, cuando de manera permanente las mujeres empiezan a participar del mercado de trabajo, del trabajo productivo, bueno, asumir que eso iba a redistribuir la carga de trabajo de cuidados y de trabajo doméstico. Y la evidencia nos ha mostrado que esto no es así y que se ha traducido en lo que hoy conocemos como una doble jornada para las mujeres. En América Latina y el Caribe, además, la estructura productiva, los roles de género y la configuración de los hogares consolidaron a lo largo del tiempo profundas inequidades en la distribución del tiempo entre varones y mujeres, en la distribución del tiempo justamente destinado a las tareas productivas y reproductivas, al ámbito laboral, al ámbito de los cuidados. Y de allí se han además derivado otras desigualdades de género en términos de las otras dimensiones, bueno, de las desigualdades y del sistema social. Claramente, por ejemplo, en lo que refiere al acceso al mercado de trabajo, a la participación, y bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos. Recordemos algo bastante evidente que nos han mostrado estas encuestas de uso del tiempo, y es que en promedio en nuestra región las mujeres destinamos más del doble del tiempo a las tareas del cuidado o de los cuidados que los varones en América Latina y el Caribe. Por eso decimos que las desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y de cuidado, de cuidado, conformando un verdadero círculo vicioso. Quienes hoy tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad vía, por ejemplo, la prestación mercantil de estos cuidados, mientras que a su vez son o suelen ser hogares con con menor número de integrantes y por lo tanto con menor demanda de cuidados. Entonces allí se da una interacción entre dimensiones de la desigualdad que provienen del campo de los cuidados junto con las otras dimensiones de la desigualdad social que se han ido estudiando en nuestra región. Es así que los feminismos latinoamericanos y caribeños vienen señalando este tema de los cuidados como una pieza fundamental de la desigualdad entre los géneros, como un nudo crítico de la desigualdad de género, tratando, por supuesto, de conceptualizar los cuidados de manera situada a nuestra realidad regional, latinoamericana y caribeña, realizando análisis
sobre el trabajo, sobre la división sexual del trabajo, sobre el sistema reproductivo y sobre el trabajo doméstico. El tiempo ha sido una de las dimensiones para poder cuantificar y para poder visibilizar estas desigualdades, en tanto, digamos, tiempo que por medio de actividades como el trabajo se convierte en bienes y servicios que pudieron ser relevados por medio de las encuestas de uso del tiempo que, como dije, nos permiten mostrar estas profundas desigualdades que llevan algo a una imagen, digamos, que si la recordamos es bastante significativa, ¿verdad? Y es que las mujeres destinamos 2/3 de nuestro tiempo al trabajo no remunerado y 1/3 al trabajo remunerado, mientras que en el caso de los varones esta relación es exactamente la inversa. Destinan 1/3 al trabajo no remunerado y 2/3 al trabajo remunerado. Justamente cuando analizamos ese recorrido latinoamericano en torno al abordaje de los cuidados, este es un momento clave y es cuando podemos, por medio de estos estudios y de otros que se han realizado en la región, podemos entender de manera diferencial el cuidado como un componente del trabajo doméstico, pero como algo que tiene sus particularidades y sus especificidades, que no es igual a otras tareas domésticas que se realizan en el hogar. Si regresamos a los tiempos actuales y a los tiempos de la pandemia, bueno, justamente la pandemia nos ha mostrado de una manera más que evidente la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, así como también la poca visibilidad que ha tenido este tema, el tema del cuidado, en nuestras sociedades y en nuestras economías, en la que todavía, en muchos casos, seguimos considerando el cuidado como una externalidad y no como un componente central y fundamental para el desarrollo. Esta crisis, como dije al inicio, puso en evidencia la injusta organización social de los cuidados en nuestra región, mostrando el profundo desequilibrio que existen entre por lo menos los 4 ámbitos principales de acceso al bienestar social, entre las familias, entre el Estado, entre el mercado y entre la comunidad. La organización social del cuidado que tenemos hoy en nuestra región, como dije ya, se basa principalmente en el trabajo no remunerado que las mujeres realizamos al interior de los hogares y que además está muy estratificado en función de las condiciones sociales y económicas de esas mujeres y de esos hogares. Eh, a su vez, tenemos que plantear también cómo esto profundiza la vulnerabilidad de muchas mujeres en las situaciones concretas que se tuvieron que enfrentar o que se tienen que enfrentar durante la pandemia y particularmente durante las etapas del confinamiento o las cuarentenas o el quédate en casa que se han tomado en todos nuestros países. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera, porque allí se volvió a una etapa anterior, ¿verdad?, de coexistencia en un mismo espacio de lo productivo y lo reproductivo, generando un aumento además de las tareas reproductivas que debían coexistir en tiempo y espacio con las tareas productivas. Claro, para aquellos sectores de la población que tenían la posibilidad de teletrabajar, es decir, de trabajar dentro de sus casas por el tipo de actividad laboral que realizaban. Entonces allí aparece una encrucijada de articular las tareas remuneradas, las domésticas, las de cuidados, que como dijimos son no reconocidas y no valoradas socialmente, y además a esto se le ha sumado también, por lo menos en los tiempos del confinamiento y la cuarentena y del cierre de los locales educativos, todas las tareas vinculadas a la educación, vinculadas a bueno, la educación primaria, la educación secundaria, que requieren o requerían de alguien que apoyara desde los domicilios, desde los hogares, estas tareas. Sin mencionar también las tareas incrementadas del cuidado de la higiene y la salud de los hogares en el marco
de la pandemia. Eh, Esto, digamos, nos muestra una vez más esta injusta y desigual organización social de los cuidados, de los trabajos y, en definitiva, la organización social de la vida. Lo que podemos decir es que la pandemia y las consecuentes restricciones que se fueron tomando para hacer frente a la situación sanitaria han tenido un impacto y tienen un impacto muy severo en las vidas de las mujeres al acrecentar sus tareas y profundizar en muchos casos aún más su vulnerabilidad. La situación que estamos viviendo hoy, todos los estudios que se han hecho en América Latina y el Caribe, que empiezan a aparecer en este año, ¿verdad? Estudiando lo que ocurrió en el 2020, nos muestra que lejos de redistribuirse la situación de los cuidados en el marco de la pandemia, que podría haber sido una hipótesis, ¿verdad? Pero no. Lejos de redistribuirse, se ha profundizado la crisis de los cuidados y se ha profundizado la división sexual del trabajo al interior de los hogares en términos de este tipo de tareas. Por tanto, necesitamos más que nunca, digamos, que las medidas que se tomen a partir de ahora para abordar la situación todavía de pandemia y pensando las soluciones en la salida a la pospandemia, permitan incorporar esta dimensión de los cuidados, en definitiva, permitan incorporar esta pedagogía del cuidado de la que hablábamos más temprano como un elemento clave para poder sortear estas situaciones y para poder construir esa alternativa de las que hablábamos al comienzo. Un camino posible es aplicar lo que se conoce ya, bueno, en algunos países de nuestra región que lo han aplicado parcialmente, pero sobre todo por la experiencia internacional, políticas de cuidado que pueden ser políticas vinculadas al tiempo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las licencias, licencias para el cuidado, licencias para padres, licencias más extensas para madres, etcétera, trabajos flexibles, horarios que permitan articular estas dimensiones de la vida. Pueden ser políticas de servicios, servicios de cuidado infantil, servicios de atención a las personas dependientes, que no recaigan necesariamente sobre los hogares, esa atención de los dependientes, servicios, en definitiva, servicios de calidad, ¿verdad? Servicios de alcance universal para todos y para todas, o pueden ser, como en algunos países también, algunas políticas de prestaciones, de apoyos concretos a situaciones de cuidado. A esas políticas a mí siempre me gusta decir que hay que incorporarle por lo menos una dimensión más, que son las políticas culturales para eh, proponerse cambiar la división sexual del trabajo y proponerse cambiar la organización social de los cuidados, es decir, proponerse, en definitiva, romper con lo que llamamos el desafío de las tres R's en materias de cuidado, que es el desafío de reformular, redistribuir y revalorizar las tareas del cuidado. Reformular en el sentido justamente de romper la asociación entre cuidado y mujeres, ¿verdad? Entender el cuidado como una actividad que nos compromete, nos convoca a todos y a todas y que no es exclusivamente una tarea que tengan que realizar a nivel social las mujeres. Redistribuir en dos niveles, en el nivel micro, al interior de nuestros hogares, en esas negociaciones cotidianas que todos y todas tenemos con quienes convivimos, es muy importante, pero también en el nivel macro, es decir, en las responsabilidades que asumen nuestros estados, nuestros gobiernos frente a estos temas y cómo se conforma esa organización social del cuidado entre estados, familias, mercados y comunidades, y que el peso no caiga, como cae hoy, exclusivamente sobre las familias, es decir, sobre las mujeres de las familias. Y por último, revalorizar en el sentido de otorgar valor social y valor económico a estas actividades y no que sean actividades sin ningún tipo de reconocimiento. En definitiva, lo que podemos decir para concluir
es que esta pandemia ha profundizado las desigualdades y las brechas de género que existían en la región de América Latina y el Caribe, que la desvalorización y la negación del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico se encuentra en uno de los nudos centrales de la desigualdad de género en nuestra región y que, digamos, se ha negado casi que de manera sistemática la importancia que tienen estas tareas para el sostenimiento de la vida y para la reproducción social. Esta crisis pone en evidencia entonces que es el momento de comenzar a pensar en nuevas formas de organización social en general, como dije al inicio, donde la organización social del cuidado ocupe un rol central. Y para ello debemos convocar esa pedagogía del cuidado de la que hablaba al iniciar esta conferencia. Si queremos una sociedad que realmente privilegie la vida, el cuidado debe estar en el centro, debe valorizarse, así como también debemos valorizar a las personas que cuidan. Valorizar el cuidado supone volver a incorporar esa dimensión o rescatar esa dimensión que decía al inicio, relacional, ¿sí? De la tarea del cuidado, incorporar esa dimensión de lo relacional en las actividades del cuidado, que implica en definitiva correr el eje de esa individualidad liberal y de esa autonomía que prima y que rige hoy las relaciones humanas y colocar en el centro estas ideas de interdependencia, reciprocidad, complementariedad y solidaridad. Creo que en definitiva la única respuesta realmente efectiva ante la crisis en la reproducción de la vida viene por el lado de las instituciones universales, de las instituciones públicas, de las instituciones gratuitas, por volver a construir esos espacios de lo común, de lo solidario y de lo colectivo. Si aceptamos esto como uno de los desafíos a los que estamos convocados, convocadas en el marco de estas reflexiones de la crisis actual que estamos viviendo, entonces cuidados, educación y género van a ser tres elementos centrales que tendremos que articular en la construcción de esos nuevos contratos sociales y esas nuevas formas de organización social. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y que me hayan permitido compartir este espacio hoy con todos y con todas. Y les deseo éxito en la continuidad de este importante seminario.